Guía de práctica clínica para el tratamiento farmacológico y psicológico de los pacientes adultos con un trastorno del espectro esquizofrénico y un diagnóstico comórbido de trastorno por uso de sustancias. Hola a todas y todos, soy Gerardo Flórez, editor ejecutivo de la revista Adicciones. Para nuestro primer vídeo del mes de septiembre hemos elegido un interesante artículo de revisión publicado en el volumen 34, en el número 2 de este año. Se trata de un trabajo multidisciplinar realizado por un grupo de psiquiatras y psicólogos clínicos englobado dentro de una guía clínica que también está publicada, pero que en este caso la revisión se centra en un aspecto en particular, que es la comorbilidad entre el trastorno del espectro esquizofrénico y el trastorno por uso de sustancias. Es decir, qué tratamientos farmacológicos y psicológicos la evidencia científica recomienda en esta comorbilidad. Comorbilidad muy importante, ya que es muy frecuente, tal y como nos indican estudios poblacionales, como el NESARC norteamericano, y porque sabemos que esta comorbilidad implica un peor pronóstico en los pacientes. Y además hay otro aspecto fundamental, que es que este tipo de pacientes no se van a incluir en los ensayos clínicos que se realizan para demostrar la eficacia de los tratamientos farmacológicos y o psicológicos. Bien, el método utilizado que podéis ver, si os interesa podéis profundizar descargando o leyendo el artículo directamente en nuestra página web, implica un equipo multidisciplinar que va a responder a una pregunta tipo PICO, es decir, la metodología es una metodología propia de los estudios sistematizados y los metaanálisis, que se centra en el paciente, cuál es la intervención, cuál es la comparación, cuál es el resultado. La pregunta general para toda la guía clínica sería cuál es el efecto de una intervención farmacológica y o psicológica para el tratamiento de pacientes adultos con una enfermedad mental grave y un trastorno por uso de sustancias. En este caso sería el trastorno esquizofrénico. Todos los resultados han sido registrados, la guía ha sido registrada en la base de datos de Prospero, y el punto de partida es una búsqueda bibliográfica sistematizada que va a realizar una profesional, una bibliografista que realiza este tipo de trabajos, y que podéis ver cómo se realiza y cuáles son los términos empleados en esta búsqueda en el artículo en nuestra revista. Después, con los artículos seleccionados, se hace un procedimiento exhaustivo utilizando un método sistematizado propio de los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, que es el GRADE, que podéis ver en más detalle en su página web, y con los resultados ya disponibles se hacen dos filtros más todavía. Uno, una revisión externa por parte de profesionales expertos en la materia, y el uso de otro instrumento propio de estos trabajos, que es el AGRI2, y que aquí podéis ver también en su página web. Bien, este es el flowchart, el diagrama del estudio. Podéis ver que partimos de una búsqueda muy exhaustiva, numerosas bases de datos de publicaciones científicas, y obtenemos un número elevado de artículos, pero va a haber un proceso de selección en la que se van reduciendo porque algunos son insuficientes, no tienen el nivel de evidencia y de calidad científica que se requiere para este tipo de trabajos. Fijaros que al final vamos a quedarnos con un número que son 24, que además hay que separar por sustancia, bien sea consumo de cannabis, de cocaína, de alcohol, de nicotina, si hay un consumo de sustancias, ya que hay 3 artículos que hablan en general y no especifican, o para las intervenciones psicoterapéuticas que se ha utilizado un metaanálisis. Por lo tanto, como podéis ver, lo que sucede es que de un número muy elevado pasamos a un número muy pequeño, y esto va a ser muy determinante. Y así lo podéis ver en las conclusiones. En este caso, con respecto al tema del cannabis, podemos ver que no hay recomendaciones que podemos hacer con un gran nivel de evidencia. No es posible recomendar un fármaco antipsicótico sobre otro, entre olanzapina, risperidona y haloperidol, con respecto a mejorar los síntomas psicóticos, pero tampoco a reducir el consumo de cannabis o mejorar las variables pragmáticas. No se puede recomendar en particular la clozapina como tratamiento, de segunda indicación o para pacientes resistentes, y si hay una recomendación por un estudio de un antidepresivo, que es la imipramina, para mejorar los síntomas afectivos en este tipo de pacientes. Como veis, pocas evidencias y recomendaciones de tipo débil.
Con respecto a la cocaína, que como el cannabis, ¿no?, son agentes que pueden producir síntomas psicóticos, nos encontramos un panorama bastante similar. Fijaros que aquí hay una contradicción en el sentido que se puede recomendar el haloperidol sobre la olanzapina para reducir el craving moderado, pero después la olanzapina sobre el haloperidol para mejorar los efectos secundarios motores, recomendación moderada, ¿no? Entonces no queda muy claro qué elegir. Y no se pueden recomendar el uso de agonistas dopaminérgicos para mejorar los síntomas psicóticos, reducir el consumo de cocaína, el craving o las variables pragmáticas. Es una recomendación débil. Por lo tanto, de nuevo, no hay muchas recomendaciones y son débiles. Con respecto al consumo de alcohol, en este caso lo que vemos es que con respecto a los tratamientos antipsicóticos, de nuevo, no se puede recomendar uno, ni para reducir los síntomas psicóticos, ni reducir el consumo de alcohol o el craving, recomendación débil. Sí se puede recomendar la naltrexona para reducir el consumo de alcohol en términos de reducir el craving, pero es una recomendación, como podéis ver, débil, y no podemos recomendar el acamproxato. Por lo tanto, aquí tenemos una recomendación que sí podemos hacer, que es de naltrexona, pero no de ningún otro tratamiento. Y aquí en el caso de la nicotina, y gracias al estudio Eagles, tenemos una excepción, en el sentido de que sí podemos recomendar, o los autores nos indican que sí que se puede recomendar el uso de bupropión y especialmente de vareniclina, adyuvante a tratamiento antipsicótico, para reducir el uso de nicotina y la abstinencia a la misma. Es decir, vareniclina y bupropión pueden ser utilizados como tratamientos de desintoxicación y deshabituación en pacientes esquizofrénicos con respecto a la nicotina, igual que en la población general. Pero, de nuevo, con evidencia débil, no podemos recomendar un tratamiento antipsicótico sobre otro. ¿Qué sucede en el policonsumo de sustancias? Que es un problema muy frecuente. Pues el problema es que, de nuevo, las recomendaciones van a ser débiles, ¿no? Bueno, en este caso moderadas, pero sobre todo débiles, pero es una recomendación muy general de uso de antipsicóticos de segunda generación frente a los de primera generación y, en particular, de olanzapina. Finalmente, en el tema de las intervenciones psicoterapéuticas y analizado el metaanálisis, no se puede hacer ninguna recomendación porque no hay un nivel de evidencia suficiente. Resumiendo, no hay o no se han encontrado suficientes estudios, por lo tanto el número de pacientes es escaso, por lo tanto las recomendaciones son débiles y poco consistentes, con la excepción del uso del acamproxato y especialmente de la vareniclina en el tema de la desintoxicación y deshabituación a la nicotina. Son necesarios nuevos estudios que por su dificultad pues no se hacen con mucha frecuencia. Este trabajo, hay que indicar, y los autores nos indican, que fue apoyado financieramente por parte del Servicio Gallego de Salud y apoyado también por la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y el Directorio de Salud Mental y Adicciones de Barcelona. Los autores nos indican que no tienen ningún conflicto de intereses con respecto a esta publicación. Bien, finalmente agradecer obviamente a Janssen Pharmaceutical su colaboración y muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente. Buenos días a todas y todos.